Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy tenemos un invitado muy especial que es de aquí, de la casa, que tenía un tiempo que no nos reuníamos por lo menos en este espacio. Carlos Francisco Elías, que ustedes lo conocen, musicólogo, escritor, gestor cultural y el hombre que más sabe de jazz en este país. Y vamos a hablar precisamente de jazz. Bienvenido, Carlos. Bueno, Gustavo, en materia de la casa te tomo la palabra. Yo espero que ustedes ya a partir de ahora comiencen a reproducir mis artículos. Yo se los voy a enviar. Pero usted fue que se retiró. Yo sé, bueno, pero vamos a solucionar eso ahora aquí con un poquito de agua, ¿no? Bueno, pero vamos nada, a ver. Nada, no hay problema, yo se los enviaré, no hay ningún problema. El jazz. Bueno, eso que algunos llamaron folclore mundial, uh-huh. La música de los músicos. Expresión que hizo muy famosa Federico Ashwood. Exacto, Federico nuestro querido Federico. Nuestro gran amigo. Y escuché también a Guillo Carías cuando decía en el último concierto que tú lo trajiste, que una de las virtudes del jazz es que aporta a todas las expresiones de la música y se nutre de ellas, pero lo hace enriqueciéndola. El día 30... Es una buena definición. Sí, el día 30, sí, la recuerdo, me la grabé, porque me gustó mucho. El día 30 de abril es el Día Internacional del Jazz. Mira, es una lástima que no recuerde el nombre de la secretaria de la UNESCO, que la han reelegido, yo creo que lleva 2 periodos. Es una señora búlgara. Bulgaria, que es un país que poca gente conoce, sin embargo es un país sumamente interesante. Está la religión ortodoxa ahí, y es un país de los 3 países que tienen íconos, los famosos íconos que tú encuentras en Rusia, que tienen mucho valor, están en el museo, en el Hermitage. Bueno, Herbie Hancock, un músico muy importante, se asoció con estas personas allí, y se cumplieron 10 años ahora de que la UNESCO declaró el 30 de abril Día Internacional del Jazz. Normalmente el Instituto Herbie Hancock, había otro instituto de otro músico que no recuerdo ahora, auspiciaban este evento mundial. El Herbie Hancock creo que todavía está en Washington. ¿Hay una razón para que se cogiera el 30 de abril? Mira, eso no tengo la precisión de ese dato. Bien. Pero sí debe haber alguna razón. Sí. Sí debe haber alguna razón. Entonces, para hacer esto, hubo que hacer una votación y declararon embajador goodwill, embajador de buena voluntad, al pianista Herbie Hancock. Herbie Hancock es un músico que fue muy famoso en los años 70, de los 70 y los 80, se recicló después, y se dedicó, ya en su retiro, no está retirado como músico, da conciertos una que otras veces, sobre todo en Europa. Él se dedicó a trabajar con esto y la UNESCO. Él es embajador, tiene el rango de UNESCO de embajador, de buena voluntad, y coordina todas estas cosas. Es un gran líder, es un tipo con una capacidad de liderazgo muy particular, muy especial, y suele manejar esto cada año con una hermosura y una riqueza. En el fondo es un homenaje de la UNESCO a la herencia musical más importante que los afroamericanos han producido desde la trata negrera, guerra de secesión en los Estados Unidos hasta el día de hoy. Y yo creo que hubo un punto, y tú me dirás que eres el especialista por lo que he podido aprender, un punto importante, a veces de cosas terribles salen cosas buenas. Sí. La Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, hizo que una gran parte de los europeos, sobre todo los franceses, conocieran del jazz y se enamoraran del jazz, con esos soldados afroamericanos que fueron llevados a ese frente de batalla y que muchos eran excelentes músicos. Bueno, yo en todo caso diría que fue la segunda. La segunda. Sí. Porque la primera sí En la Primera Guerra, no tengo claro si Estados Unidos participó en la Primera Guerra. Sí, participó. Participó. Bien. Casi al final, como siempre. Sí, claro, porque estaban tratando de no entrar, pero al final entraron. Bien.
Yo creo que el impulso vino en la Segunda Guerra Mundial. En la segunda piensa que más. Sí, te voy a explicar por qué. Ujú. En primer lugar, porque duró más tiempo que la primera. No sé si me equivoco, pero duró más tiempo. Sí, sí, claro que sí. Fue Duró más del tiempo. La otra fue 39 casi al 2 años. 45. Correctamente. ¿Y la Entonces, otra? bien. No, entonces, aquí hay un fenómeno que la gente, no sé si lo busca, lo investiga, pero a quienes amamos, tenemos pasión por esto, lo hemos investigado. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? No hay que olvidar que Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, llegó al poder en el 33, que coincidencialmente es el mismo año en que nace Nina Simone en Tryon, un pueblo de Carolina del Norte. Mira qué coincidencia tan curiosa. Una de las grandes del De las jazz. grandes del jazz. Bueno, aún estando Roosevelt en el poder, ya, con el New Deal, el nuevo acuerdo social. Nuevo trato. Correcto. Estando Roosevelt en el poder, el problema de la segregación racial era un grave problema en las Fuerzas Armadas norteamericanas. Bueno, todavía lo es, de cierta manera. Si tú averiguas cuántos generales negros hay, los puedes contar con los dedos. No, pero en esa época aquello era terrible. O sea, Bueno, ¿qué, en términos humanos, qué impactó a los afroamericanos que fueron a la guerra? Y que fueron a una guerra segregada. Es decir, combatían por el mismo ideal, pero estaban segregados. Que la población europea, la francesa en particular, acogió a esos músicos con un delirio y una pasión que muchos no quisieron volver a los Estados Unidos. Después del armisticio de pero además le daban un 1945. trato que ellos no recibían en su propio Nunca, país. y eso creó una empatía entre músicos negros y población, que hay anécdotas como esta. A veces eran los propios músicos que buscaban un motivo para tocar y mezclarse con la población. Esto sucedió esencialmente en Italia y Francia. En Francia. Es cierto que París en un momento dado tuvo la primacía del jazz en el Pero mundo. evidentemente, por una razón muy simple. París hace su primer festival de jazz en 1949. Y a ese primer festival de jazz de 1949 va Charlie Parker. Nada más y nada menos. Y cuando Charlie Parker va a París, va con Chan Parker, la madre de su hija, y ellos hacen planes para volver y quedarse a vivir ahí. Después esos planes se diluyeron porque hubo la muerte de un niño y una cosa que le afectó muchísimo, que casi lo lleva al suicidio, etcétera, etcétera. Pero Charlie Parker adoraba París. Yo puedo decirte, te puedo dar como testimonio lo siguiente. Enrique Caminero, a quien tú conoces, que todavía es vicecónsul, ahora creo que en Marsella, trabajaba en un hotel de la Rue Monge, en París, que cerca está una especie de barrio judío, y ahí había un hotel que se llamaba Des Nations. Enrique trabajaba ahí, yo pasaba mucho por esa calle, es una calle que da casi a San Michel, en París, y en ese hotel, que es un hotel de 2 estrellas, 3 estrellas y media, no sé, se quedaban siempre los músicos, en el verano. Yo tengo una colección de autógrafos impresionante de esa época, y hablaba con ellos y cosas. Y una vez, ahí en el lobby del hotel, un músico que le pidió un autógrafo es un gran saxofonista que se llama Archie Shepp. Archie Shepp es un músico político, todavía está vivo, combatiente, es uno de los jazzistas que yo entiendo que ha tenido más sentido político de la realidad contextual de la cultura afroamericana en su momento. Sí, tenemos que ir a una primera pausa, No importa, Carlos. no importa. Y volvemos con ¿Cómo esta historia tan fascinante. Carlos Francisco Elías. Presente. Estamos hablando del jazz y del Día Internacional del Jazz que se celebra el día 30 de abril. Un detalle. ¿Cuál es el país? Tú sabes que en el sistema de Herbie Hancock, ellos tienen un website, ¿no? Y ellos tienen el jazzday.com,
Entonces eso tiene una sección que se llama Register, o sea, donde tú te registras los acontecimientos que van a pasar. Ellos lo abren, el día, te voy a decir, es abril, enero, febrero, a mediados del mes de marzo, ellos te envían una carta diciéndote, vaya preparando su actividad, aquí tiene el formato para que usted la registre. Te tengo una noticia interesante. ¿Cuál es uno de los países de modo internacional que más actividad inscribe? ¿Cuál? Bueno, Argentina, Paraguay, Perú, hablo de América Latina. República Dominicana. En América Latina, uno de los países que mayor cantidad de actividad registra y hace es la República Dominicana, por tradición. Bueno, pues no sabía ese dato. Sí, Bueno, aquí están todas las actividades que ustedes hacen No, al margen al margen de nosotros. Sí. Hay un joven apellido Félix, tú sabes que nosotros dimos los premios Jazzomanía, tú sabes que llevan el nombre de Jesús Pérez González, de Chuchi, que fue un gran investigador en New Orleans sobre la música, Dixieland y todo eso. Y tienen los premios nuestros son los Chuchi González Award. Bueno, está Jazzomanía, pero está... Bueno, ahí en Santiago hay muchísimas actividades. Puerto Plata hay un festival. En Puerto Plata hay un festival. Está en Jaina. Hay unos jóvenes en Jaina que tienen 7 años haciendo una cantidad de actividades. Esto es una cosa impresionante realmente. Y mira qué cosa tan curiosa. Mira qué cosa tan curiosa. Eso es espontáneo. Eso es espontáneo. Eso es lo que te iba a decir. Se puede decir que todavía se mantiene... Tened cuidado, querido el amigo. gusto por el jazz y los clubes de gente que escucha el jazz. Se mantiene todavía en cierto modo en pequeños grupos. Siempre fue así. Siempre fue así. Sí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo escuchaba jazz en la zona colonial con el hijo del maestro Simó. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama el hijo de Simón? Bueno, ya me recordaré. Erasmo. Maestro Simón, que fue director de la Orquesta Sinfónica. A quien le escribí en su momento un bello artículo que se llamaba Hacia una luz más pura ha partido el maestro. Éramos muy amigos, me quería mucho. De San Francisco de Macorís, el maestro Simón. Sí. Solía decir como anécdota, tú sabes que él tenía una voz un poco, él decía, con varias orejas como la suya yo haría arreglar esta sinfónica. Bueno, me quería muchísimo. Pero esos grupos que no son masivos, pero se mantienen. No, mira, en la zona colonial, te voy a decir cómo funciona. El concepto del audiófilo, para llamarle de algún modo, ¿no? La gente que se dedica a escuchar música en grupo o en un club, son los amigos, se encuentran los amigos y escuchan música. Ahora con el internet, la gente encuentra más cosas, encuentra cosas de archivo, intercambia muchísimas cosas. Con la vuelta del vinilo, todavía más espectacular. Sí, aquí hay varios clubes de vinilo, bueno, de diversos géneros musicales. Sí, eso es fabuloso. Eso es fabuloso. En la calle Luperón vivía Jorge Marte, que ahora es médico, ¿no? Ahí se reunía Erasmo Simó, Jorge Marte, ¿quién más se reunía ahí? Fifo Ever, el que era astrofísico, que falleció. Ever, ¿quién más me falta? Me falta gente. Bueno, el caso el asunto es que nos reuníamos y ahí. esos grupos, ha habido ya nuevas generaciones que siguen cultivando el gusto por el jazz. Yo creo que sí, yo creo que hay una nueva generación. Bueno, con respecto a eso hay varias cosas. Hay tesis de gente que dice que el jazz ha muerto. No, yo pero no creo. no, escucha, pero siempre vienen con ese maldito mito de decir que tal cosa murió. Eso se decía del cine también. Decían que el cine había muerto. Resulta que no, la gente no quiere entender. La gente no quiere entender que las artes tienen un proceso evolutivo para que los contextos de nuevas generaciones asimilen lo que tú y yo como generación vimos alguna vez. Ellos lo asimilan de otro modo. Sí. Y lo viven de otro modo. Es decir, es un arco de transformación contextual según la historia, según las generaciones. Yo me río un poco con algunos amigos que hablan mucho del tema de las fusiones musicales en el presente. Ajá. Digo, oye, pero no sé, pero
Ray Charles hizo eso hace 60 años. Pero por Dios. Con el Rhythm and Blues. El Rhythm and Blues, que fue un ritmo que creció. El Rhythm and Blues fue un ritmo que creció paralelo al jazz en los años 40. Y hay artistas que la gente ya ni recuerda que cantaban jazz y al mismo tiempo cantaban cosas que luego fueron al origen del rock and roll. El Rhythm and Blues es importante en la historia de la música norteamericana. Pero también el mismo, este que cantó en español. Nat King Cole, por Dios. Tremendo jazzista, sí. Por Dios. Nat King Cole. Que la gente solo lo conoce como bolerista. No, fue toda una leyenda. Además, los dominicanos, que somos fascinantes, creando mitos de cosas y nos inventamos pendejadas. Dijeron que nació aquí. Que nació en Samaná. Habían dicho. Mira, cuando niño lo recuerdo de niño que decían, cuando él comenzó a cantar, cachito, cachito, todas esas cosas que en realidad eso fue en Cuba que lo hizo, ¿no? Correctamente hicieron un acuerdo. Grabó cosas de todo. Que Aragón y todo eso. Grabó música italiana, él tiene una versión de O Sole Mio, grabó canciones tradicionales italianas. Y era un hombre de una inteligencia y una brillantez. Entonces, como decía el maestro Guillo Carías, que comentábamos en principio, el jazz enriquece todo lo que toca, pero a la vez se enriquece de todo lo que le lleva. No hay duda, es decir, el jazz tiene una base histórica. Esa base histórica nace a principios de siglo, con el Dixieland y todo el mundo creol de New Orleans. Esa es la base. De ahí evoluciona. Pero el jazz evoluciona paralelamente a cómo evoluciona el capitalismo norteamericano. Algunos músicos se van a la costa oeste, otros a la costa este. A los enclaves industriales que se fueron creando los barrios. Y los estilos, el bebop de Charlie Parker y Roy Eldridge y todos estos músicos, y los estilos, Kenny Clark, y los estilos varían. Si tú haces una comparación, un timeline, haces una comparación, te vas a dar cuenta que hubo un proceso de desarrollo del capitalismo, un proceso migratorio de músicos y población negra hacia el norte, huyendo del sur, del linchamiento del Ku Klux Klan, la famosa canción que cantaba Billie Holiday, Extraño Fruto. Tremendo Extraño Fruto, una canción demoledora contra el Ku Klux Klan y los asesinatos de los negros, los linchamientos de los negros. Es decir, el pueblo afroamericano siempre ha sido, desde el punto de vista sociopolítico, sociológico, como tú quieras, un brazo del tercer mundo. Mira, hay... un brazo del tercer mundo en el corazón del gran capitalismo americano. Este actor, que es un hombre muy derechista, muy conservador, pero en ese aspecto tiene una visión interesante, que es Clint Eastwood. Él tiene una fundación para alentar que muchachos y muchachas estudien música, y él dice, siempre ha dicho, que la verdadera música americana, música estadounidense, es la música de los afroamericanos, porque él dice, esa fue la que se creó aquí. La demás, nuestros antepasados la trajeron de Europa, de todo, y se nutrió de esa. Sin embargo, no le perdono, y con esa no me quedo, esa te la suelto. Cuidado, que ser el bueno en la película, te da un balazo. Sin embargo, él hizo una película llamada Bird, en 1977. Curiosamente, esa película se presentó en el Festival de Cannes, siendo yo corresponsal ese año en el festival. La película se presentó el día de mi cumpleaños, el 17 de mayo. Y yo dije, bueno, qué buen regalo ir a ver Bird. Vi la escena más triste y más patética que todavía recuerdo con mucha tristeza. La esposa de la viuda de Charlie Parker, saliendo de la sala de cine, ya terminando la película, yo sé la película, rodeada con la prensa, y la tipa llorando a cántaro, diciendo que esa imagen de Charlie Parker no era la correcta. Porque Ellen Bird lo que hace es aprovechar la historia de Charlie Parker para comenzar con el escaneo del tema de las drogas y ese tipo de cosas. El tema de las drogas... Se lo ponen hasta que se robó un instrumento, sí, y todas esas cosas. No, escucha. Y eso cayó muy mal en Estados Unidos, en la comunidad afroamericana. ¿Por qué? Porque ellos entienden que Charlie Parker es un patrimonio nacional de su etnia. Suele ocurrir con los artistas, tenemos que ir a una pausa ya. ¿Cómo no? Eso fue lo mismo que pasó con estas cosas que hicieron de Héctor Lavoe, que solo presentaron su problema de droga. Oye, fue mucho más que eso. Claro. Pero lo hicieron con Nina Simone. Hay una tendencia de muchos productores
como a ensañarse con lo peor de la vida de la gente en vez de ensalzar lo mejor. Sobre lo hicieron todo con Nina con Simone. olvidando lo que decía Oscar Wilde, que tú separas al artista o al creador del ser humano. Así es. Una cosa y otra no tienen que ir a la par. El viejo Oscar. Vamos a una pausa y retornamos con el tercer segmento, en donde tú, además de ya cerrar esto del jazz, tocarás temas de actualidad nacional. Como usted guste. Carlos Francisco Elías, concluyendo con lo del jazz para que pasemos Presento brevísimamente a otros temas. Presente de nuevo. Sí. Dígame. No, Bueno, ya para cerrar un poco lo del jazz. Nada, estamos todos muy contentos. Entregamos los premios ayer. Ganó el programa de Tommy García Mar Adentro, fue uno de los que se entregó Pergamino, o se nombró porque no lo fue a recibir nadie. Ganó Pergamino Música a las 12, del hijo de Tutín Verasgoico. Tiene muchos años. Sí, sí, y pone buena música ahí. Octavio Verasgoico Guzmán, Sí, nadie sí. nunca le dice el segundo apellido. Él pone mucha música de piano, parece que le gusta A mucho él le el gusta piano. mucho el piano, Sí. pero la música, el carácter latino de la música tiene el mismo gusto del padre prácticamente. Los boleros que ese muchacho escoge al mediodía y todo ese tipo. Y mira que a mí lo que me gusta es el jazz, cuando él pone jazz, él pone muy buen jazz también. Nosotros estamos contentos. Yo creo que el movimiento jazzístico en este país avanza. Se hace de modo espontáneo y parece que tú ibas a decir algo ahorita que yo no sé si se te pasó, pero es una cosa espontánea. Esto es sin política propia. A nivel cultural, dirigido a eso. Mejor quizás que sea así. No, perfectamente. Porque yo no sé si tú estás conmigo, pero las cosas que se pretenden encauzar desde el Estado como política se fuñen. en la cultura. Se fuñen, dilo claro. No funciona. No tiene sentido. Bueno, no tiene sentido. Pero tú sigues escribiendo y observando cosas del acontecer nacional. Yo sí. ¿Cómo tú ves en la actualidad lo que es la República Dominicana? Ya vimos todo lo de la pandemia, nuevo gobierno, hay muchas expectativas. ¿Cómo tú ves las cosas? Bueno, mira, yo en primer lugar creo que si fuimos a votar el 5 de julio con el riesgo de tomar una enfermedad, en una decisión de un 53%, aunque sea de modo crítico, este gobierno hay que ayudarlo y empujarlo hacia lo mejor de la historia de este país. Aunque no se dejen. Aunque no se dejen. ¿Qué sería lo mejor de la historia? Bueno, lo mejor de la historia desde tu punto de vista. Soluciones sociales reales, planes de vivienda reales. La gente no tiene casa. Los gobiernos dominicanos, a excepción del Períntico de Balaguer, que lo hacía para acusar el amor y para su beneficio, aquí no se construye. Ya es bueno que la gente media, la gente de menos de clase media pueda ser propietario. El gobierno debe hacer grandes planes en ese sentido. Aquí hay mucha gente que vive de alquiler aún. Esa es una de las cosas que yo entiendo, ¿no? Otra cosa que me parece importante, delimitar las relaciones con Haití con claridad. Yo soy de los que piensa que aquí hay una cantidad de haitianos. Ya comenzamos a ver niños que deambulan en las calles. Pero eso hace mucho. Bueno, pero están aumentando. Entonces, hay que hacer una política bilateral y hablar con esta gente y que se dejen de estar hablando tonterías y que enfoquen los problemas como son. Yo no soy de los que cree que hay que agarrar a toda la gente y triturarlo en una maquinita y comernos, ¿no? No, por eso no. No, sí, hay gente que piensa así. No. Hay gente que piensa así. Están aquí. Hay un sector empresarial que los ha traído, los contrata y los explota. Y además le dicen negro. Entonces vamos a ponernos claros en esto. El problema dominico-haitiano no es solo un problema de plusvalía, es un problema social. Y si el gobierno no hace un plan, este gobierno en particular, porque el PLD, y es bueno decirlo, vivía diciendo que Peña Gómez iba a entregar este país a Haití, y ellos fueron los primeros que abrieron las puertas a los haitianos. En su descuido, etcétera, etcétera. No voy a continuar por ahí, pero ellos son responsables. Negrearon a Peña Gómez toda la vida y después fueron responsables de la catástrofe que tenemos ahora. Yo así es que lo veo. Este gobierno debe crear una comisión bilateral con los haitianos
y comenzar a resolver los problemas Pero sociales. está la comisión. Pero, Se ha reactivado la pero comisión. parece que no funciona. Bien. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias, Carlos No, gracias Francisco a ti, Elías. gracias a ti. Ya nos veremos. Tienen que reproducir los artículos ya a partir de hoy. No me vengan con cuenta. No, pero tiene que enviarlo porque eso Serán enviados. Sí. Muchas gracias, No, gracias a ti, y larga vida al Gustavo. jazz, como tú dices. Larga vida al jazz, obviamente. Gracias, amigas Me y saluda amigos. Fausto, que no lo he visto. Muchas gracias, amigas y amigos, y nos vemos porque hay mucho más en Acento TV y Acento Portal.